Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Hagámoslo en el nombre del Señor Jesús. Vamos. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Esa misma versión, pero en una revisión más reciente, dice, vamos todos pero fuerte, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Pastor, quisieras venir un momento para que oráramos y diéramos gracias al Señor por su inmensa fidelidad al darnos su palabra. Oh Dios y Padre Celestial, muchas gracias, te adoramos. Dios, esta es tu palabra y tu palabra es la verdad. Gracias porque tú mismo has dado testimonio de esta palabra y dices que es más dulce que la miel y más preciosa que el oro, más refinado. Te ruego por el pastor para que al ponerle este tema en su corazón, también a nosotros nos permitas tener un corazón sabio y prudente para recibir el alimento con el cual nos quiere fortalecer. En el nombre de Cristo Jesús, oro a ti, Padre bueno, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntense, querida iglesia, por favor. ¿A cuántos de ustedes no los han invitado a una fiesta a la que les hubiera encantado ir? A ti, a ti, a ti. ¿A alguien más? Piense en su historia. Una fiesta de cumpleaños, un matrimonio, una fiesta de amigo secreto. A ver, levanten las manos. ¿A quién alguna vez no lo invitaron a una fiesta que le hubiera encantado ir? Bien, a mí también. De hecho, hace poco me pasó. Y sinceramente me sentí muy triste. Porque en recinto cerrado me habían dicho que yo había sido un instrumento de Dios para que una fundación universitaria pudiera estabilizar sus finanzas. Me refiero al Seminario Bíblico de Colombia. Hace algunos años, por la gracia de Dios, tuve la oportunidad de gerenciar allí un proyecto para evitar que se fueran a la liquidación, desapareciera, y Dios me dio la gracia de encontrar resultados para que el Seminario Bíblico siguiera viviendo. Sin embargo, hace poco celebraron los 80 años y no me invitaron. Y yo me sentí triste. Y dije, cuán rápido la gente se olvida de las personas que hemos participado en ello. Ahora bien, hace algunas semanas atrás, cuando empezó el año, ustedes escucharon que nuestro pastor dijo, 2025 es un año que vamos a llamar el año buscando el reino de Dios y su justicia. Y cuando empezó este año, entonces dijimos, tenemos que hablar del reino de Dios. Y al hablar del reino de Dios, hemos venido teniendo una hilación de sermones para tratar de entender qué es y cómo llegamos a él. Una de las cosas que dijimos es que el reino de Dios no es una doctrina bíblica teórica, no es una parábola. El reino de Dios es un lugar que existe en realidad. El Señor Jesús, cuando estaba hablando con unos fariseos que le estaban poniendo trampa, dijo que el reino de Dios se puede vivir desde ahora y que está en el corazón de los que confían en Él. Y esa es una forma de entender que ahora el reino de Dios está en medio de nosotros, no solo con nosotros, sino dentro de nosotros. Pero resulta que es que el reino de Dios también es un lugar. El reino de Dios no es un invento, no es una leyenda, no es un mito, es un lugar real. Ese lugar, los santos hombres de Dios que escribieron la palabra de Dios y el mismo Señor Jesús indicaron que está en el cielo. Usted va a observar que Apocalipsis tiene unas narraciones muy claras que nos dan una configuración de cómo es físicamente ese lugar.
El reino de Dios es hermoso, tiene unas medidas y unas dimensiones. Usted en Apocalipsis encontrará cuánto mide de largo, cuánto mide de ancho. Y ese reino de Dios tiene a un Dios que es eterno, pero que también se humanó como dueño y señor soberano de ese reino. Y estamos hablando del Dios verdadero. Pero decíamos que aunque Dios ha configurado ese lugar al cual nosotros aspiramos a llegar, y yo no sé si usted medita en esto constantemente, mire hermanos, mi aspiración personal no es pensionarme, no es jubilarme. Mi aspiración ni siquiera tiene que ver con morir de una u otra manera. Les confieso que hay maneras en las que a mí no me gustaría morir. Por ejemplo, yo me sentiría terriblemente asustado de morir pasado por el fuego, pero muchos santos y mujeres, muchos santos hombres y mujeres de Dios murieron quemados, los quemaban vivos. ¿O qué tal morir en un circo tipo circo romano o un auditorio tipo circo romano donde todo el público vea que unos leones ah, vienen a devorar nuestro cuerpo mientras estamos vivos? Hay cosas que uno no le haría. Sin embargo, tampoco el cómo morir es mi meta. Algunas veces, inclusive hace algunos años atrás, recuerdo a dos pastores que me dijeron, usted se siente bien, porque yo les hablaba del reino de Dios con esta verdad. Hay un lugar que Dios ha preparado para nosotros. Es un lugar real. Y resulta que para llegar a ese lugar no se llega por aspiraciones personales, y es por eso que en los últimos días he dicho que para llegar a ese reino Dios mismo nos llama. Él hace un llamado, Él hace una invitación. He mencionado que mientras estamos aquí en la tierra, Dios hace por lo menos 3 llamados. El primero es el llamado a la salvación. Y para eso habíamos leído Lucas capítulo 5, verso 32, donde Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Luego dijimos que cuando escuchamos ese llamado y empezamos a caminar con el Señor Jesús y nos damos cuenta que el Evangelio es verdadero, que Jesús es el Dios que se hizo hombre y que murió por nuestros pecados para venirnos a salvar, y empezamos a caminar en esta dinámica de ser parte de una comunidad, ser miembros de una iglesia, entonces empezamos a escuchar un segundo llamado, el llamado a la santificación. Y para eso leímos lo que Pablo escribió en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 y siguientes, donde Pablo dice, Dios nos ha llamado a la santidad y no a la inmundicia. Y decíamos frente a este llamado a la santificación que todo el tiempo, mientras caminamos con Jesús, estamos siendo llamados por Dios para que evaluemos cómo es nuestro comportamiento. No sé cuántos de ustedes tengan más de 20 años en una iglesia cristiana. Yo tengo 45 años y cuando yo nací en el seno de una iglesia. Durante todos estos años, no solo como pastor, sino como creyente y seguidor de Jesús, he visto cómo en las iglesias en ocasiones ocurren actos de pecado que llegan a ser escandalosos cuando el pastor no sabe manejarlos bien. Yo recuerdo cuando desde el púlpito de una congregación donde yo nací, el pastor se atrevió a echar a 2 personas y les dijo, se van de acá, arreglan sus cosas con Dios. Y un asunto que era privado, él lo convirtió en público. Yo creo que esa no es la forma. Yo entiendo que Pablo dice que uno debe confrontar al hermano, debe llamarlo al arrepentimiento, pero yo creo que esa no era la forma. Sin embargo, todos esos escándalos creo que iban en contravía de lo que Dios quiere. Piensen en esto. Si usted cometiera un pecado que fuera doloroso para usted, para su familia y para la iglesia, ¿usted quisiera ser echado o quisiera ser restaurado? ¿Qué quisiera usted de su pastor? ¿Acaso no quisiera usted que su pastor lo llamara en privado y le dijera, querido hermano, has pecado contra Dios, has pecado contra tu esposa, te metiste con alguien que no es tu esposa, pero es mi deseo que seas restaurado?
¿O preferiría usted que yo hiciera escandaloso ese pecado y les dijera a todos ustedes, hermanos, les voy a pedir que a partir de hoy tal hermano no tenga comunión con ustedes? Él es un infiel, es un adúltero, es un pecador. ¿Qué preferirían ustedes? Seamos sinceros. Y no quiero que piensen como si fuera el pecado de otros. Piensen como si fuera su propio pecado. Todos estamos de acuerdo acá que desearíamos que nuestro pastor nos acogiera y nos ayudara a ser restaurados. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero eso es lo que todo el tiempo está haciendo Dios, llamándonos a la santificación, diciendo, amigo, en esa llamada tú le dijiste una mentira a tu mamá. Y ustedes empiezan a sentir el impacto de haber dicho esa mentira. Y empiezan a sentirse inseguros, muy atemorizados, pero lo más importante, avergonzados con Dios porque el Espíritu del Señor les está diciendo, mentiste. Ese llamado a la santificación es un llamado en el que usted y yo debemos estar dispuestos a que Dios señale cosas en nosotros que algunas veces no son de inmoralidad, pero sí son actitudes o conductas que están muy por debajo del estándar que Dios ha determinado. Permítame, le pongo un ejemplo. Ya hablé acerca de lo escandaloso que es que un hombre sea hallado en adulterio. Pero ¿y qué si el pastor dijera acá, hermana fulanita de tal, váyase de esta congregación porque usted es una chismosa y murmuradora? ¿Acaso no sería igual de destructivo? El pecado de adulterio es más escandaloso, pero el otro termina siendo un pecado de actitud. Y esa actitud, aunque no es escandalosa, termina convirtiendo a la congregación en un nicho de comentarios y de chismes. Nos empieza a dañar porque empezamos por medio del chisme a perder la confianza. Ya no sabemos quiénes son los chismosos. Yo quiero honrar a Dios y doy gloria a Dios porque en esta iglesia, por ejemplo, el chisme no ha sido una amenaza para nosotros. Esta iglesia, íntima devoción, se ha comportado como una iglesia con estatura espiritual. Y eso no parte de los creyentes. ¿Sabe de dónde parte eso? De los pastores. Los pastores no somos chismosos ni murmuradores. Y les hemos enseñado a ustedes para que si en algún momento se levanta un comentario contra alguien, esa forma de trasladar y de comunicar información no conviene en el Señor. Así que, ¿qué hace Dios? Empieza a tocar nuestro corazón y nos llama y nos dice, tienes que arrepentirte. Eso no estuvo bien. Tus exageraciones, tus palabras necias necesitan ser santificadas. En medio de ese llamado a la santificación, en algún momento podemos escuchar la voz del Señor haciéndonos un tercer llamado, el llamado a servirle. Durante muchos siglos, muchos creyentes creyeron que servir a Dios era participar en la liturgia del culto en algún acto, ya fuera leyendo la Biblia o inclusive recogiendo las ofrendas como se hacía antiguamente. ¿Te acuerdas que empezaba el culto, se hacían unos cánticos y el pastor empezaba a llamar? Bueno, en este momento quiero invitar a la hermana Luz Marina Esprilla. Venga acá para que nos dirija en una oración para dar apertura al culto. Y Luz Marina algunas veces hablaba y hablaba y hablaba. Habían pasado 20 minutos y ella estaba ahí orando. Otras veces eran hermanos que estaban tan nerviosos y tenían pánico escénico que cuando iban a hablar no podían. Hay un caso real que mis padres vivieron. En esa época se invitaba también a que cantaran los himnos por medio de un librito y luego unos cánticos que se llamaban coros, que eran cánticos más livianos de fácil aprendizaje. El pastor ese día no había escogido exactamente quién iba a cantar los himnos. Y en ese momento se paró un hermano de la iglesia, se levantó de su silla, iba para el baño. Él tenía una necesidad urgente. Y el pastor lo vio pararse, dijo, el hermano fulanito de tal, venga que nos va a dirigir 2 himnos. ¿Ustedes recuerdan eso, cierto? Mire, el hermano estaba tan nervioso
y tan necesitado de ir al baño que dijo: hermanos, quiero invitarlos porque vamos a orinar el himno tal. Y entonces la gente en esa época creía que participar en el culto de esa manera era servir a Dios. Pero hemos venido erradicando esa idea. Por supuesto que participar acá en el altar de alguna actividad, de algún ministerio que se empieza a formar en la iglesia, termina siendo un acto de servicio. Pero servir a Dios es una acción de 24 horas al día, los 7 días de la semana. En ocasiones la gente nos dice a los pastores: pastores, mira, es que yo quiero servir a Dios. Y algunas veces damos oportunidades y les preguntamos: ¿y en qué te gustaría servir? Bueno, me gustaría ser maestro de iglesia infantil o me gustaría ser director de una casa de devoción. Pero hermanos, ¿sabe qué pasa? Ese tipo de personas que dicen querer servir cambian de idea. Si al siguiente fin de semana que le toca a la iglesia infantil salió un paseo familiar y llaman: ay, pastor, qué pena con ustedes, no voy a poder ir porque es que me resultó un paseíto familiar. Eso no es servir a Dios. Servir a Dios es renunciar a nosotros, a nuestras actividades, a lo que queremos. Servir a Dios no es acomodarnos para que hagamos lo que podemos cuando tenemos tiempo. Servir a Dios es estar atento a que Él quiera algo para nosotros. En mi casa, con mi esposa y con mi hija, tenemos varias costumbres. Y una de ellas, que aunque parece una oración que se convierte como en un rezo repetitivo, pero que la hacemos todos los días muy temprano en la mañana, es: Señor, hoy también estamos atentos a tu instrucción para que nos uses en lo que quieras que te sirvamos. En ocasiones no pasa algo especial. En ocasiones no nos encontramos a una persona que necesita que la empujemos en una silla de ruedas. En ocasiones ni siquiera nos encontramos a alguien para evangelizarlo o que nos dé la oportunidad. Pero nos hemos dado cuenta que el querer servir a Dios significa todo el día permanecemos en adoración. En mi casa todo el día se predica. No en el sentido de coger un texto y que yo empiece: ay, voy a predicar, y entonces usted se podría imaginar a Marianita y a Victoria completamente cansadas. Sino cosas como estas: Victoria, Jesús jamás dijo una mentira. No tenemos que mentir. Victoria, es posible que a Jesús no le gustara comer cosas, pero Él siempre daba gracias al Padre por el alimento que había en casa. Esa es una forma de servir a Dios. Y hay muchas otras. Dios entonces nos hace estos llamados y la pregunta es: ¿para qué? Y para este texto habíamos utilizado lo que el apóstol Pedro dice en su primera carta en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Él dice: ustedes son real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo, y dice: para anunciar esas obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué Dios nos llama? ¿Ustedes creen que Dios nos llama para ocupar nuestro tiempo o porque Él quiere ser cansón o fastidiarnos o incomodarnos? Estos llamados tienen un fin: que lleguemos a su reino. Y por eso el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12 había dicho: los hemos animado, consolado y exhortado, miren esto, a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Así que lo que hacemos con el llamado de Dios no es solamente para ver resultados acá que nos traigan satisfacción. Termina siendo una preparación para que podamos entrar al reino de Dios, a ese lugar que Él ha preparado. Hace muchos años leí un libro de un pastor norteamericano muy famoso. Él se llama Rick Warren. Y Rick, en su vida, en su libro Una vida con propósito, escribió algo que me impactó profundamente. Él dijo: lo que hacemos aquí en la tierra termina siendo el ensayo de lo que viviremos en la eternidad. Así que este llamado de Dios, que en 3 formas podemos escuchar, termina siendo la forma en la que Dios nos está diciendo: ¿quieres venir a mi casa?
¿Quieres entrar a lo que he preparado para ti? Sé que algunos de ustedes podrían libremente preguntar, pastor, ¿y en ese lugar hay playas? ¿Hay mar? Y esas son preguntas que deberían tener mucho peso y valor porque significa que estamos interesados en ir allá. En ocasiones nos han hecho invitaciones, ay pastor, mira que si quisiéramos tenerte en nuestra casita, en nuestra finca campestre. Y yo siempre pregunto, ¿y hay piscina? Siempre, porque me interesa, porque quiero tomarme tiempo para estar en el agua y que los dedos se me pongan como pasas y disfrutar el sol. Hermanos, estamos pensando en ese lugar que Dios ha preparado. ¿Qué sabe usted de ese reino? ¿Cuánto de lo que les hemos predicado lo ha memorizado usted y se convierte en su motivación todos los días para saber, inclusive si muriera hoy, me iría con la felicidad de que esa invitación está en pie, está firme? Hemos dicho entonces que en el Nuevo Testamento los santos apóstoles, guiados por el Espíritu del Señor y el Señor Jesús, usaron una palabra para hacernos entender lo que es el llamado. La palabra llamado o llamar en el idioma original de la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es el griego, es la palabra kaleo. Y habíamos dicho que la palabra kaleo significa llamar en voz alta por nombre propio. No es lo mismo que a usted en la calle lo empiecen a llamar, ¡oye! ¡Hey! ¡Vos! A que te digan por tu nombre, Junior, Nico. La vez me dice, Nick. Mis suegros dicen ni, sin C y sin K, entonces ni. Miren, mis padres me pusieron un nombre con 7 letras, ya voy en 2, ni. Llamar significa que alguien usa su voz, pero usa también la identidad de la persona a la que está llamando. ¿Se imaginan esto? Luz Marina, Luzma. O inclusive Dios puede usar apodos cariñosos para decirnos, Luchi, Luchi, quiero salvarte. Quiero que no te vayas al infierno. Quiero que no vayas al lago de fuego y azufre. Y Luchi acepta a Jesucristo. Y después, ese mismo Dios que la llama a la salvación empieza a llamarla, Luchi, Luchi. Y ella, que ya empieza a reconocer la voz del Señor, le dice, dime Señor, acá estoy. Luchi, tienes que amarte más. Me estás deshonrando cuando no tienes tanto amor por ti. Ese es el llamado a la santificación. Y entonces Dios va a empezar a decirle, si yo te amo, yo que te hice, yo que le puse el color a tu piel, yo que le di la forma a tu cabello, ¿por qué te rechazas? Y de un momento a otro Luchi empieza a escuchar la voz de Dios diciéndole, tienes que amarte. Ese es el llamado a la santificación. Pero un día Luchi escucha al Señor y empieza a sentir un impacto en su corazón. Luchi, ¿por qué no repartes tratados con el mensaje del Evangelio en todo tu edificio y los metes debajo de la puerta? Y Luchi va a empezar a decir, Dios, ¿sí me estás hablando o será esto invento mío? Y ella empieza a tener una necesidad de quererlo hacer y Dios la empieza a impulsar. Pero un día Dios le dice, Luchi, ya pasaste la primera etapa. ¿Y qué tal si compras un megáfono y empiezas a orar en público? Y no invites a nadie, deja que todos escuchen. Y Luchi va y se compra un bafle. De esos que cuando usted prende y pone reggaetón salen 10.000 colores, con luces LED. Y empieza a orar. Dios de la gloria, en este barrio te necesitamos. En este barrio queremos que tú seas el Señor de cada esquina, de cada casa, de cada familia. Ese es el llamado a servir a Dios. Y alguien dirá, usted tan boba, ¿para qué está haciendo eso? Y Luchi va a decir, es que yo tengo una invitación. A mí me invitaron al reino. Yo voy para el reino de Dios.
Entonces les decía que la palabra kaleo es Dios llamándonos por nombre propio. Pero también inclusive puede ser enviándonos una invitación. Y que esa invitación tenga nuestro nombre, ya sea nuestro nombre propio o nuestro sobrenombre cariñoso. Y que Él nos diga, me encantaría tenerte en mi presencia. Quiero que estés por siempre en la eternidad conmigo. Y Él diga, es con tu nombre. El Señor Jesús nos va a contar una historia que por medio de una parábola nos enseña lo que ocurre cuando la gente responde a Dios, pero no responde de la manera correcta. Por eso quiero compartir este mensaje que he titulado La apatía, un obstáculo al llamado de Dios, parte 2, y un subtítulo que dice Una historia de la vida real. Hoy vamos a estar ubicados en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Y por causa del tiempo, y como son tantos puntos esta noche, quiero que vamos muy rápido, porque quiero terminar esto esta noche. El Señor Jesús en Mateo va a contar una parábola. Y en esa parábola lo primero que el Señor Jesús va a hacer es mostrarnos el propósito. Punto número 1, el reino de Dios. En el capítulo 22, versículos 1 y 2, la Biblia dice: Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, observen esto, el reino de los cielos es como. Ese como significa que Él lo va a comparar. Y dice, como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Jesús nos está diciendo, hay un rey. Y ese rey tiene un hijo que es príncipe, pero que llegará a ser rey. Cuando ese rey tiene a su hijo que todavía es príncipe, pero que llegará a ser rey, se va a casar, el rey quiere un banquete de bodas para que su hijo tenga un agasajo digno del hijo de un rey. En esta parábola Jesús nos va a mostrar que Dios es el rey y lo hemos leído. El Salmo 24 dice que Dios reina, el Salmo 93 dice que Dios reina, el Salmo 90 dice que Dios reina. Creo que el 94 también dice. Toda la Biblia dice que Dios reina. Pero Dios, por medio de Jesucristo, nos va a mostrar que Él como Hijo de Dios también va a reinar. Y quiero que sepa esto, Jesucristo está reinando en gloria y en majestad. Entonces Dios el Padre quiere preparar una boda. Y usted recuerda que el Apocalipsis nos dice que el día que Jesucristo se encuentre con su iglesia, ¿cómo se llama ese encuentro? Las bodas del Cordero. Así que Jesús va a empezar diciendo que el llamado de Dios es a su reino. Que la importancia del llamado de Dios tiene que ver con su propia gloria. Que la interpretación que nosotros podamos tener de lo que es el reino de Dios depende si entendemos esa invitación que Dios nos está haciendo, si entendemos cuál es el reino, si entendemos cuál es la gloria de Dios. Así que el Señor va a contar esta parábola porque Él quiere hablarnos en términos en los que nosotros podamos acercarnos a entender. Jesús va a empezar diciendo, hay una boda organizada por el rey para su propio hijo. Y Jesús cuando dice, es como, nos va a hacer entender que tal vez la historia que sigue a continuación es una historia real. Así que Jesús la va a usar para decir qué pasó con un rey, pero también qué va a pasar con la invitación que Dios le está haciendo a su pueblo. Y Jesús nos va a decir, listo, el hijo se va a casar, el rey va a preparar un agasajo, un banquete, que son las bodas. Y resulta que para que esa fiesta tenga significado, va a enviar unas tarjetas de invitación. 2, la primera invitación. Versículo 3. Ese rey mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Recuerde que la palabra kaleo significa también hacer una invitación. Así que esta invitación de la que nos están diciendo acá cuando menciona a los invitados, significa que fue hecha de esa manera. ¿Cómo se hacía la invitación? Con nombre propio. Hace poco acaba de ser posesionado el nuevo presidente de los Estados Unidos.
Qué tan interesante que en todo el mundo los que fueron invitados a esa posesión empezaron a publicar esas maravillosas tarjetas de invitación. El señor presidente de los Estados Unidos y su vicepresidente te invitan de una manera especial a estar en el acto de posesión en tal lugar, en tal fecha, en Washington, D.C. Y toda la gente empezó a publicar, es decir, los que recibieron la invitación. Para ellos fue un honor. Ahora bien, el Señor Jesús nos dirá que en este caso el rey no quiere una fiesta privada para celebrar las bodas de su hijo. Él quiere tener a la gente honorable del país, esos que se comportan de una manera digna del reino porque tienen costumbres cercanas a las del palacio. Saben comer, saben usar los cubiertos, se saben vestir. Así que el rey ha enviado una invitación en la que cada invitado ha sido llamado por su propio nombre. Estimado don Juan Molina, usted está invitado a la fiesta que el rey quiere hacer en ocasión de las bodas de su hijo, banquete que se celebrará en tal fecha. Ahora bien, el texto nos dice que estos invitados se negaron a asistir al banquete. Y para poder entender el texto, quiero decir que, aunque parece un acto de descortesía, la verdad es que negarse a la invitación era en realidad una costumbre en el Medio Oriente. Cuando alguien quería hacer una celebración y quería compartir con invitados, era muy común e incluso parte del protocolo que la gente se negara a asistir aunque quisieran ir. ¿Por qué ocurría esto? Era una costumbre en la que ellos deseaban que se les confirmara la invitación. En Oriente el invitado no debe aceptar de inmediato, sino que se espera que él rechace la invitación y luego hay que urgirle para que acepte, aunque él desde el principio haya pensado aceptar. La idea es que ese invitado le conceda a la persona que lo está invitando el privilegio de que casi que lo obligue a aceptar. Esta era una manera de entender que quien invita está tan seguro de tener a ese invitado que el invitado espera que le rueguen y le obliguen a asistir. Cuando pensaba y escribía esto, fue inevitablemente obligatorio que pasara por mi mente algunas escenas en las que la gente dice: ay, mira, le vamos a celebrar el cumpleaños a mi papá, pero es que ¿cómo no invitamos al tal familiar? ¡Qué pereza! Ay, no lo llamemos. Y otro familiar dice: vea, hagamos una cosa, invitémoslo. Y si dice que no, no le rogamos. Así que llaman por cumplir. Ve, tío, mi papá va a cumplir años. Ahora, como yo sé que vos te mantenés tan ocupado, entonces yo quería manifestarte a ver si de pronto venís. Hermanos, aquí, ¿quién quiere ir a una fiesta así? ¿Nadie? ¿Nadie quiere ir a una fiesta así? ¿Qué ocurría en el Medio Oriente? Te invitaban y te decían: el rey quiere invitarte a las bodas de tu hijo. Y la gente, aunque quería ir porque era una cosa maravillosa, el rey me está invitando al palacio, la gente decía: ay, no soy digno de entrar al palacio del rey. Dígale al rey que me siento muy avergonzado de que me llame a esta fiesta. Esa era la costumbre. Así que hasta aquí todo va bien. Quiero mostrarles algunos episodios de la Biblia en las que era necesario insistir en la invitación porque esa era la costumbre. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos 23 al 25, la Biblia dice: pasados 2 años, Absalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal-Hazor, cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban esquilando ovejas. Además, se presentó ante el rey y le dijo: Su Majestad, este siervo suyo tiene esquiladores trabajando. Mire esto, le ruego venir con su corte. Primera invitación. No, hijo mío, le respondió el rey, no debemos ir todos. Y mire la razón por la cual la gente no aceptaba la primera vez: pues te seríamos una carga. Absalón insistió. ¿Qué significa eso? Segunda invitación. Pero el rey no quiso ir, sin embargo, le dio su bendición. Así que era una costumbre. En Hechos capítulo 16, versículo 15,
La Biblia también nos dice lo que pasó con una amada hermana llamada Lidia. Usted recuerda que el pastor el año pasado, cuando estábamos hablando acerca de la carta a los filipenses, nos habló de cómo nació la iglesia en Filipos y nos contó una historia de una hermana que se llamaba Lidia, pero no daba Lidia. Y la Biblia dice que el día que ella entendió el mensaje y fue bautizada, ocurrió esto. Versículo 15 de Hechos 16. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa, mire esto, y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Hasta aquí parece que hay una primera invitación. Pero después les dijo, si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. ¿Qué dijo Pablo? Posiblemente no, Lidia, qué pena contigo, y usted con quién vive en su casa, sería muy incómodo con su esposo, con sus hijos, desacomodarlos. Mire lo que sigue diciendo el versículo. ¿Qué dice Pablo? ¿O qué dice el escritor? Y nos insistió hasta que aceptamos. Último texto, Lucas capítulo 7, versículo 36. La Biblia dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Qué significa esto de que rogó? Significa que hizo la primera invitación. Jesús le dijo, no quiero ser carga para ti, mira todo el grupo de personas que tengo, pero él insistió y le dijo, por favor, ven, hay comida para ti y para todos. ¿Qué hizo Jesús? Fue a la casa. ¿Por qué? Porque le insistieron. Entonces, quiero que quede esto claro. Hasta aquí el versículo está mostrando algo que era normal. La gente se negaba a ir a la fiesta aunque quisiera ir. Ahora bien, esta primera invitación hacía parte del protocolo cultural, por lo tanto, hasta aquí el Señor Jesús no está escandalizado y Él está diciendo que el desprecio de la gente en realidad lo que quiere es hacernos entender que la invitación es tan importante que la gente no se sentía digna de ir a ese banquete. Pero vino la segunda invitación. Listo. Cuando usted hace una invitación, usted normalmente no la hace el día de la boda, usted la hace con anticipación. Hay que preparar las tarjetas con anticipación, hay que preparar el presupuesto con anticipación. Pero llegó el día de la fiesta y miren lo que pasó. Versículo 4. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. ¿Cuál sería la razón de volverlos a invitar si ya dijeron que no iban a ir? Ya dijimos, la primera invitación era costumbre negarse a aceptarla. Pero llegó el día de la fiesta. Resulta que en aquella época, en el Medio Oriente, cuando llegaba el día de la fiesta, el anfitrión tenía que mandar por los invitados. Es como si les estuviera diciendo, también les ofrezco transporte para que vengan hasta mi fiesta. En el primer envío de siervos, ellos lo que hicieron fue llevar la invitación. Pero en este segundo momento, lo que los siervos harán es ir a recoger. Así que piensen esto. Como Juan fue invitado a la cena, le suena el celular. Don Juan Molina, le habla Nicolás Junior de parte del rey. Ya estoy en la puerta, he venido a recogerlo para que nos vamos a las bodas del hijo del rey. Esta segunda invitación tenía como fin decirles, ya todo está listo. Si ustedes observan, el Señor Jesús afirma que el rey de la historia ya tiene la comida preparada. Ya los animales que se usarían para la comida han sido sacrificados y ya esos animales habían sido preparados para que cuando se sirviera la comida tuvieran buen sabor. Permítame, le doy un dato interesante. Las reses cebadas son vacas jóvenes que se alimentan de cebada para engordarlas. La cebada es un cereal que se utiliza para alimentar al ganado vacuno. Y ese proceso de engorde de las reses cebadas se conoce como ternero de cebada y se demora alrededor de 10 a 12 meses en los que esas vacas jóvenes están comiendo cebada para que en el momento que se sacrifiquen, primero, estén más gorditas, tengan mejor carne, mucho más suave, pero además un exquisito sabor. Recuerdo que hace muchos siglos, cuando la mamá de mi madre vivía, que precisamente hoy está cumpliendo 4 años de su partida hacia la eternidad, ellos compraban piscos.
¿Se acuerda? Compraban piscos. ¿Cómo se llamaban? Eran piscos, ¿cierto? Pero allá decían piscos, eran pavos. Y yo recuerdo que días antes ellos empezaban a darle cerveza a esos pavos. Y yo decía, ¿para qué? Claro, para que cuando ya fueran a sacrificar el animal estuviera cebado, tuviera buen sabor. Ahora bien, va a pasar lo trágico de la historia. Y es que los invitados van a mostrar apatía al llamado. Versículo 5. Pero ellos no hicieron caso. ¿Ellos quiénes? Los invitados. Y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás invitados agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. ¿A quién se le ocurrió hacer esto? O sea, te están invitando y sientes tanto desgano por esta invitación que mira cómo tratas a los siervos del rey. Recuerdo a mi padre decir, si me invitan, me hacen un honor. Si no me invitan, me hacen un favor. Sin embargo, en la época bíblica no ocurría así. Ser invitado era la máxima expresión de afecto que mostraba el anfitrión. Pero aceptar la invitación era la máxima muestra de afecto que mostraban los invitados hacia el dueño de la celebración. No sé si a usted le ha pasado que invita a alguien a algo y usted lo hace con tanto afecto porque quiere tenerlo, pero usted se desilusiona cuando esa persona le dice, vamos a ver, no te quedo seguro. Y a la hora de la celebración esa persona no llegó. ¿Qué mostró? Apatía al llamado, apatía a la invitación. Pero ¿no les parece a usted muy lindo cuando alguien te invita con todo el amor y tú respondes con todo el amor? Ah, claro, yo quiero estar en esa celebración, me encantaría estar, gracias por haberme tenido en cuenta. Jesús está diciendo, hay gente que ante el generoso llamado del anfitrión que es Dios, que está mostrando su mayor afecto al hacernos esta invitación, están respondiendo con desprecio y apatía a su llamado. Este desprecio de los invitados ha superado la más sutil de las formas de desprecio. Jesús dice que no solo no fueron, sino que cada uno se fue a atender sus propias cosas, no como si fuera necesario que las atendieran, sino como una excusa para no asistir a la celebración. Si traemos esto al lenguaje cristiano, ¿a cuántas personas no hemos invitado a que vengan a congregarse para que escuchen el mensaje y que nos dicen, pastor, no, es que los domingos yo descanso con mi familia, yo saco al niño a ciclovía, lo llevo a fútbol, pastor, es que yo madrugo toda la semana y ese culto a las 8 de la mañana, pastor, es pesado? No están despreciando a un hombre, están despreciando el llamado de Dios. El desprecio a ese noble acto de ser invitados, además tuvo como respuesta crueldad, violencia y desprecio. Jesús aquí se está refiriendo a los antiguos profetas, que venían a llamar al arrepentimiento a la gente, y ¿sabe qué hizo el pueblo de Israel? Mataba a esos profetas. No nos llamemos a mentiras. Hoy no es extraño que muchos de ustedes se enojen después que escucharon la predicación del pastor. Todavía ocurre. Tenga cuidado que no sea una forma como usted esté despreciando el llamado del Señor. ¿Sabe qué hizo el rey? El rey no se quedó quieto. Ante esa actitud de los invitados, el versículo 7 dice, el rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Hasta aquí uno diría, se dañó la fiesta. Hasta aquí llegamos. En esta primera parte de la historia, Jesús está haciendo referencia a lo que el pueblo de Israel hizo con él. Dios los llamó por lo menos en 2 oportunidades, por lo menos, aunque usted sabe que fueron muchas. Inclusive Jesús mismo vino y todos lo despreciaron. Así que va a ocurrir algo, la fiesta no se va a acabar. El rey va a hacer esa fiesta,
ya preparó la comida, su hijo se va a casar. Hermanos, Jesucristo saldrá victorioso porque Él es el Rey que venció la muerte. Así que hay nuevos invitados. Y estos nuevos invitados somos usted y yo. Mire lo que dijo el rey. Luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar. Y mire esto, buenos y malos. Y se llenó de invitados el salón de bodas. ¡Wow! ¡Qué alegría cuando el salón está lleno! ¡Qué alegría cuando hay más asistencia de personas que sillas! ¡Qué alegría cuando gente vino a la fiesta y estamos listos para celebrar! ¡Que empiece la orquesta! Tus besos son tiriririri, y la gente feliz. Y pasa el camarero entregando el primer cóctel, y pasa el otro pasando los pasabocas. Y llegó el ministro que va a realizar la celebración de culto y esto se está poniendo bueno. Empezó la fiesta. Resulta que, como dije, los antiguos invitados representan a Israel despreciando a su propio rey, pero los nuevos invitados representan a todos los que sin ser pueblo de Dios han recibido una invitación para ser su pueblo. A eso se refería el apóstol Pedro cuando dijo: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Diga conmigo: ahora soy un invitado especial. ¿No se siente usted muy feliz de eso? Soy un invitado especial. No estaba en la primera lista, pero Dios tenía un plan. Eso es lo que se llama el eterno propósito. Ahora este banquete estará lleno de los gentiles como usted, que han recibido la gracia de ser ahora el pueblo de Dios. Esta asamblea ahora está en el banquete, que son los que estaban afuera y son llamados a estar adentro. Eso es lo que significa, iglesia, asamblea de los que estaban afuera, pero ahora están adentro. Y a pesar de todo esto, a pesar de esta gracia derramada, a pesar de que ya hubo una triste historia con los antiguos invitados, ¿saben qué va a pasar? No falta el que se tira la fiesta. 6. La apatía hacia la forma del reino. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. Y el hombre se quedó callado. Ahora usted dirá: pastor, pero es que yo creo que ninguno tenía traje de boda, porque acuérdese que el rey mandó llamar a los que estaban en los cruces de los caminos, en las calles, así que ¿por qué notó que solo este no tenía traje de boda? Permítame le explico. Así como en el Oriente Medio existía la costumbre de hacer 2 invitaciones que ya vimos, también existía la costumbre de que el anfitrión, mostrando una vez más su generosidad, su riqueza y su amor, confeccionaba las prendas que los invitados debían usar en el banquete. Así que era un rey muy poderoso. Supongamos que esta noche nos invitaran a todos a una celebración y que todos empezamos a decir: ay no, pero mira cómo estoy vestido, y que la invitación nos dijera: no te preocupes, tenemos la ropa. ¿Qué pasaba en aquella época? El rey tenía un cuarto especial. Los invitados iban llegando y les iban entregando el ropaje que debían usar en el salón principal donde sería el banquete. Así que para el rey no fue difícil entender que en medio de la celebración había un hombre que, aunque no fue un invitado inicial, fue metido en esa segunda tanda. Estando adentro dijo: no me pongo esta ropa y voy a entrar con mi ropa y punto, y nadie me va a obligar.
Recuerdo a una dama de íntima devoción que cuando se casó quiso invitar a todos sus hermanos y amigos de la iglesia. Para esa boda ella y su esposo pidieron que todos los invitados estuvieran vestidos así. Hombres de traje negro y corbata con camisa blanca. Mujeres con vestido largo sin importar el color. El mismo día de la boda, una dama de la iglesia que venía sola a rendir culto al Señor, no venía con su familia, le pidió a la novia que por favor le permitiera ir con su esposo no creyente, porque tal vez esta sería una forma de acercarlo a la vida de comunidad de la iglesia. La novia, aunque no tenía previsto ese invitado, le dijo: está bien, no hay ningún problema. Ven con tu esposo esta noche a la celebración de mi boda. Llegó la hora del banquete y el hombre llegó con camisa roja, blue jeans y tenis, y además un corte de cabello igual al de Pedro el Escamoso. ¿Se acuerdan? Virulino. Íntima Devoción es una iglesia muy diversa pero amorosa. Inclusive a ese hombre lo recibió muy bien, pero fue indiscutible que cuando él entró, todos voltearon a mirar y se hicieron algunos comentarios que indicaban que todos se dieron cuenta de que el hombre no estaba vestido como la etiqueta lo exigía. Era un mosco en la leche. Eso está pasando en esta historia. Pero no se sorprenda, va a ser igual en el cielo, porque hay una forma de vestir que Dios exigirá que usen los que, sin haber sido inicialmente invitados, ahora tendrán que lucir para disfrutar el banquete. Quienes no estén vestidos así serán fácilmente detectados. Y atención, no me refiero a este tipo de ropa ni a faldas. Me refiero a un vestido celestial que Dios mismo da. En Sofonías capítulo 1, versículos 7 y 8, dice: silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano está el día del Señor. Ha preparado el Señor un sacrificio, mire esto, y ha purificado a sus invitados. En el día del sacrificio del Señor castigaré a los funcionarios y oficiales del rey, mire, y a cuantos se visten según modas extrañas. Estas prendas que estaba usando el invitado y por las cuales el rey se dio cuenta de que no estaba vestido con el atuendo correcto, nos indica que ese hombre rechazó intencionalmente la provisión generosa del rey, y así su acción resultó ser más ofensiva al rey que el rechazo de asistir a la boda, porque cometió su impertinencia en presencia del rey. Este hombre que no se puso la ropa que el rey había preparado representa a quienes se identifican externamente con el reino, profesan ser cristianos, pertenecen a la iglesia de manera visible, pero desprecian el vestido de rectitud que el Señor nuestro Dios le ofrece, buscando una rectitud que venga de sí mismos. Queridos hermanos, haber despreciado la ropa del rey es haber pecado contra su bondad. El apóstol Pablo nos dice cómo debe ser esa ropa en el cielo. Y en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, Pablo dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Si usted se quita ropa sucia y vieja, ¿qué debería hacer antes de ponerse la ropa limpia y nueva? Bañarse, ¿cierto? Entonces Pablo dice: se quitan el ropaje, deben ser renovados en la actitud de su mente, mire esto, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios. Y como ha dicho el pastor, estas prendas del cielo tienen 3 hilos: verdad, justicia y santidad. Queridos hermanos, ¿cómo nos estamos vistiendo? Seguimos diciendo que somos cristianos, pero estamos vestidos con el ropaje de la vieja naturaleza. ¿O ya empezamos a cambiar nuestra manera de pensar? Si usted insiste en vivir como usted cree que a Dios le agrada, sin usted hacer caso a lo que verdaderamente Dios le agrada,
Usted está despreciando la ropa del rey y usted está pecando contra su bondad. Y el que peca contra la bondad del rey tendrá que sufrir las terribles consecuencias. Versículos 13 y 14. Entonces el rey dijo a los sirvientes: permíteme un momentico que necesitan el título del punto 6, la apatía hacia la forma del reino. Siete, las terribles consecuencias. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y mire esta expresión del Señor: porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. La historia nos cuenta que normalmente los banquetes se celebraban en la noche, en el Medio Oriente. Y una de las cosas que embellecía esos banquetes es que eran iluminados brillantemente. Y cualquier persona a quien se excluía de la fiesta, se decía que ella había sido arrojada a la luz de las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque estaba de noche. En aquella época no había sistema de electricidad como tenemos nosotros. Así que piensen esto: usted llegó en la tarde a la fiesta, se empieza a oscurecer, todo está iluminado, pero usted después no es hallado digno porque o se emborrachó, o porque mintió, o porque lo vieron mirando a la esposa del rey de una manera incorrecta. Eso es lo que significa no estar vestido con bodas del rey, o con la ropa que el rey preparó para las bodas. Y el rey dice: átenlo y sáquenlo. Y allá afuera lo único que hay es oscuridad. Como detalle de cultura general, en este lado del mundo nos encanta dormir con las luces apagadas y con completa oscuridad. En el Medio Oriente siempre se duerme dejando alguna luz encendida. La gente le tiene miedo a la oscuridad. Así que cuando Jesús está diciendo acá que este invitado fue echado afuera donde había tinieblas, lo que está diciendo es: ha sido llevado al lugar más tenebroso, y ese lugar más tenebroso termina siendo el infierno, donde hay oscuridad, llanto y rechinar de dientes. Querida iglesia, no permita que la apatía le impida vestirse con la bondadosa ropa que el rey ha preparado para usted. Recuerde que cada acto de su vida, cada palabra de su boca, cada actitud frente a cualquier situación, cada pensamiento, hacen parte de la manera como usted está luciendo la ropa espiritual que lleva puesta. Quienes sienten apatía al modelo de Dios serán juzgados para ser echados fuera, atados de pies y manos, finalmente al lago de fuego y azufre. Termino recordando este texto. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. ¿Habrá alguno acá que quiera rechazar este llamado? Sé que no, pero por favor hágase consciente y no sienta apatía hacia este llamado. Que la gloria sea para Jesucristo por todos los siglos y que nosotros, su pueblo, seamos dignos de este llamado. Que la paz de Dios esté con ustedes. Dios les bendiga. Feliz noche. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.